Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Castilla y León es de las comunidades autónomas donde hay más donantes de trasplantes. Hoy vamos a hablar con la Asociación de Trasplantes de Riñón. El pasado año, 26 burgaleses donaron órganos en la ciudad. También vamos a recordar el Día Mundial sin Tabaco. Esta epidemia mundial de tabaquismo mata al año a casi 6 millones de personas. Además, Implante nos habla de qué es el bruxismo. Comenzamos. Pues como les comentaba, 26 burgaleses donaron órganos en la ciudad el pasado año y más de 12 personas fueron trasplantadas. Para ello vamos a hablar con la vicepresidenta de la Asociación de Trasplantes de Riñón de aquí de Burgos, Alfonsa. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, Burgos se convierte de las primeras ciudades en España con mayor número de donantes. Acabamos de dar unas cifras, unos datos muy significativos, ¿no, Alfonsa? Bueno, pues en lo que se refiere a la provincia de Burgos, el número de donantes en el año 2013 superó un 67,4% por millón de habitantes, lo cual supone las 26 donaciones que hemos descrito al presentar el programa. Ahora mismo Burgos es la provincia con el mayor número de donantes. Sin embargo, en relación con la comunidad, como somos 9 provincias y no todas las provincias tienen la misma actividad, nos quedamos en la tercera. O sea, la primera es La Rioja, seguida de País Vasco. De todas las maneras, todas las regiones del norte, incluida Castilla y León, son las que mayor número de donantes tienen en España. Luego vamos a hablar del perfil de esos donantes, pero vamos a hablar un poquito del seguimiento que hace el hospital en cuanto a los trasplantados de riñón, y hoy lo vamos a diferenciar con las personas que padecen diálisis. Alfonsa, llevas ya bastantes años con diálisis. Vamos a diferenciar lo que es una cosa de otra, Alfonsa. Bueno, pues una persona, cuando la detectan una enfermedad renal, diríamos que no siente dolor. Pero hay una serie de escalas que valoran porque eres un enfermo renal. Normalmente somos personas anémicas. Uno de los principales factores es la anemia. La anemia seguida a lo largo de los años. Otro de los datos punteros es la hipertensión. Y otro de los datos punteros es la diabetes. Entonces, en mi caso, yo tengo una enfermedad renal no producida por esas cosas, sí que he tenido anemia, pero bueno, luego hay enfermedades renales que pueden venir o bien por un cáncer, que te han tenido que extirpar los riñones por cáncer, o bien porque tenemos glomérulos, que son quistes renales. ¿Qué hace un quiste renal? Pues que se van haciendo cada vez más grandes, más grandes, más grandes, y el riñón se queda sin masa, se queda sin nefronas, que son las células que tenemos dentro de los riñones. Entonces no hacen la función. Las funciones que tiene el riñón en sí son las que nos ayudan a vivir, porque si nuestros riñones no funcionan, nuestro corazón se va muriendo. Entonces, pues en el momento que los médicos en atención primaria detectan que eres una persona anémica, o que tienes hipertensión, o que tienes una diabetes muy aguda, entonces ya estás en lista de espera de entrar en diálisis. Llegas a nefrología, y en nefrología pues te hacen un estudio muy detallado de todo. Y a partir de ahí te están controlando, pues a mí al principio me controlaban cada 3 meses, después cada menos, y al final fui yo la que pedí la diálisis. Porque yo pasé una Navidad del 2003 muy mal, al empezar el 2003 me encontraba fatal,
y ya estaba preparada, ya me habían hecho el acceso vascular para darme la diálisis, y cuando fui a la consulta a últimos de enero, les dije, yo creo que ya no puedo esperar más. Me dijeron qué notaba yo. Pues yo notaba que no podía dormir, no descansaba, tenía muchos calambres, en fin, es lo típico de que ya te está afectando al corazón. Y a partir de ahí entré en diálisis y aquí así llevo como más de una década. No voy a decir el tiempo exacto, más de una década. ¿Cada cuántos días te haces ese? Yo voy a diálisis 3 días a la semana. Como no soy muy alta, ni muy grande, ni tengo una masa muscular enorme, yo tengo 3 horas y media de diálisis. Allí tienen unos parámetros en la máquina que tienes que superar un 1,5 de KTV. Entonces, si con 3 horas y media estás aproximadamente en 2, pues sales muy bien de la diálisis, sales muy bien dializada. Quiere decir que yo 48 horas puedo vivir sin ninguna ayuda. Eso sí, acompañada con muchos medicamentos y siguiendo un régimen alimenticio. Aquí actualmente, ahora en el hospital, ¿cuántas personas más o menos habrá recibiendo diálisis? Pues en el hospital somos alrededor de 110. Luego tienes que contar que en Aranda de Duero tienen un centro de diálisis que también depende del Universitario de Burgos, y en Miranda de Ebro tenemos otro. En total, contando Aranda y Miranda, estamos alrededor de 170, 175. Pero ya sabes que la cifra puede oscilar porque a lo largo del tiempo llegan trasplantes y también fallece alguna persona. Pero bueno, actualmente estamos entre 170 y 175 en toda la provincia de Burgos. Sobre todo también hay que destacar que en la provincia de Burgos hay más trasplantados de riñón que actualmente que se estén dando diálisis. Esto es un estándar de calidad bueno, ¿no? Se puede considerar. Bueno, ahora cada vez las técnicas son mejores. Los inmunopresores, que son los medicamentos que tomamos para aguantar nuestro riñón, para que no le rechace, pues también cada vez son, diríamos, más preparados para cada persona. Antes solo había un medicamento y ese medicamento era para todas las personas que eran trasplantadas. Pero ahora hay diferentes tipos de medicamentos que van adaptando al cuerpo de cada persona, porque claro, todos somos distintos y cada uno llegamos al trasplante sí por una enfermedad renal, pero no por la misma. Y entonces, por supuesto, que el mero hecho de que la medicación inmunopresora sea cada vez más adaptada al enfermo hace que el riñón dure más y teniendo una calidad de vida estupenda. O sea, es que tú ves a un trasplantado ahora que lleva 20 años trasplantado y no te lo crees de bien que está. Es que no se le nota nada que es trasplantado. Así como a los enfermos que estamos en diálisis, sí que tenemos ciertos factores que se nos nota que somos enfermos, en el trasplantado no. ¿Por qué? Porque su riñón está teniendo una purificación de la sangre prácticamente igual que si tuviera los 2 riñones de él. Porque cuando se trasplanta, normalmente no se pone más que un riñón. Entonces, el riñón que te ponen te tiene que estar dando por lo menos un funcionamiento de un 80 a un 90% de un riñón normal. Si no, se notaría ya la deficiencia, porque claro, igual que en una persona normal, que no se considera enferma renal, un riñón hasta los 35 años funciona al 100%. A partir de 35 años, por muy bien que se le cuide, se va envejeciendo y entonces va perdiendo función renal. Entonces, si tú cada año que pasa, a partir de 35 años, vas perdiendo un poquito de función renal, cuando tienes 70, ya no tienes el 100%, igual tienes el 70%, pero no necesitas diálisis. Pues cuando te trasplantan, puedes tener una función del 70, el 80, el 90, incluso llegan al 98% de función renal. Yo tenía una compañera, cuando estaba en Madrid, que la trasplantaron con 28 años, y esta chica, cuando fue a vernos después del trasplante, estaba divina. Estaba divina. Y la preguntamos que qué función le habían dicho que tenía su riñón y nos dijo que la estaba funcionando a un 98%. Sin embargo, a un mismo chico joven
con una edad similar le perdió. O sea que, aunque los órganos estén muy bien, quien los recibe no siempre está en las buenas condiciones como para aguantar un trasplante. ¿Ha cambiado el perfil del receptor y sobre todo del donante? Del receptor cada vez es más mayor, porque el donante también es más mayor. Entonces, por ejemplo, al principio, cuando empezaron los trasplantes en auge en España, que te estoy hablando, pues desde el año 90 en adelante, hasta el 2004, la mayor parte de los trasplantes procedían de accidentes de tráfico producidos pues, generalmente en personas muy jóvenes. Entonces, el perfil del donante era muy joven, el perfil del receptor también es joven. Porque para trasplantar tienen que tener en cuenta la edad, el peso, la altura y el grupo sanguíneo, más otros factores que yo, pues como no tengo medicina, no te les puedo decir, pero sí que tienen en cuenta esos, la edad, el peso, la altura y el grupo sanguíneo. A partir de ahí hacen un estudio detallado del receptor, del órgano que van a trasplantar y se le colocan o se le implantan a la persona más adecuada, a la persona que creen que menos le puede perder. Porque estamos hablando de que un tratamiento de diálisis es muy caro, pero una operación de trasplante es muy caro, porque conlleva un movimiento tremendo de gente. O sea, tú imagínate que a mí me trasplantan y yo me tengo que marchar o a Salamanca o a Madrid o a Valladolid. Ya tienes un gasto por mi parte. Pero es que el órgano que me van a trasplantar a mí no sé de dónde viene. Puede ser de Burgos y puede ir conmigo en ambulancia. Pero puede ser pues de Melilla, por decir una ciudad lejana. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay un movimiento tremendo de gente, de facultativos, de anestesistas, de cirujanos, de cardiólogos. Hablamos que en un trasplante aproximadamente, desde que dicen hay un órgano hasta que se implanta y termina la operación, puede haber unos 40 facultativos. Pero claro, empieza con la extracción, luego las biopsias. Hay que hacer un reconocimiento total del órgano. No se puede poner algo en una persona si no sabe que va a funcionar o no va a funcionar. Y con todo, hay alguno que falla. O sea, todo es muy examinado, todo es muy exacto, todo es muy estudiado, pero los humanos fallamos y los órganos de un cadáver pueden fallar. Pues entonces, por eso que te comento que son muchos los facultativos que están estudiando que el órgano llegue a un receptor idóneo. Y luego pues la operación se desarrolla pues, como una operación normal. Yo tuve un trasplante hace 6 años, a mí me falló en el quirófano y el movimiento fue tremendo. Yo entré en el hospital a las 12 de la noche y eran las 8 de la mañana cuando iba al quirófano. Y hasta entonces habían estado estudiando todo el tiempo mi cuerpo y el órgano y mi cuerpo. Y fracasó en el acto. O sea que, aún haciendo todas las cosas, con una inquietud, con una preparación, con un montón de facultativos, es una ciencia que puede fallar. Pues Alfonsa, nos hemos quedado sin tiempo, volveremos a hablar de los trasplantes de riñón. Ha quedado claro que Burgos es de las primeras ciudades en España con mayor... La primera con mayor donantes. Muchísimas gracias por acercarte. Pues Alfonsa. Muchas gracias a ustedes y bueno, cuando queráis estamos a vuestra disposición. Nos vamos ahora al Instituto Dental de Implantología Implante, que nos va a hablar de qué es el bruxismo. Vamos a verlo. La articulación temporomandibular es una articulación cuya patología ha sido poco valorada durante mucho tiempo. En la actualidad se reconoce cada vez más la importancia que tienen los desórdenes de esta articulación en la vida cotidiana de la población. Sigue siendo una patología que en muchos casos no es diagnosticada, ya sea por desconocimiento de la misma o bien porque se expresa como dolor referido a otras zonas como el oído, cuello, mandíbula, cabeza o columna cervical y cintura escapular. Se denomina bruxismo. Define los casos en los que apretamos los dientes de forma inconsciente, es decir, cuando no estamos en las fases de masticación. Ocurre fundamentalmente por estrés y lo que produce es una alteración en el sistema nervioso
que tanto puede ser diurna como nocturna y que lo que produce es un apretamiento de dientes de manera anormal. Lo que fundamentalmente ocasiona el bruxismo son dolores articulares o musculares, lo que fundamentalmente pues hace que el paciente esté incómodo, ¿no? Sobre todo por las mañanas, al levantarse, ya que lo más frecuente es que sea un bruxismo nocturno. Cuando el bruxismo es diurno, la persona es consciente de la presión que ejerce sobre sus dientes. Suele ocurrir cuando la persona está trabajando o en momentos de mucho estrés. Esto provoca una sobrecarga en la articulación, pudiendo generar artrosis a largo plazo. Los tratamientos varían según las condiciones del paciente, pero generalmente se trata con ejercicios fisioterapéuticos. Pero cuando el paciente desencadena algún tipo de patología, el tratamiento a seguir es la férula dental. Cuando nos demos cuenta que estamos apretando, tendremos que relajar la boca y dejar de hacerlo. Y por la noche ya es de carácter completamente, pues que el paciente no es consciente de que lo hace. Entonces lo que hacemos es interponer entre ambas arcadas un elemento plástico de acrílico que se llama férula. Esa férula lo que va a hacer es que nosotros, al aumentar nuestra mordida, los músculos, digamos, que los convertimos en menos potentes, y también lo que produce es que esa férula ha de estar bien ajustada para que a la hora de morder se repartan correctamente todos los puntos masticatorios sobre el aparato, de tal manera que no se sobrecargue más un diente que otro. Y esto lo que permite es sobre todo pues mejorar la clínica, es decir, que cuando nos levantemos a los pacientes no les duelan tanto ni los dientes ni la articulación, etcétera, etcétera. Y sobre todo también pues despega de la articulación, despega ambos huesos un poquitín, separándolos y evitando esa artrosis. Para la fabricación de la férula dental, en la consulta se toma un molde de nuestra dentadura. En base a dicho molde, el técnico protésico dental fabrica a medida la férula dental que nos protegerá de la destrucción por abrasión de nuestro esmalte dental. Una vez fabricada, en una segunda visita, se procede a realizar los ajustes para que encaje perfectamente a la forma de nuestra dentadura. Ese aparato, además de insertarse en los dientes, el profesional que lo haga ha de ajustarlo correctamente. Si no está correctamente ajustado, puede llegar a ser incluso contraproducente, porque estaríamos mordiendo, apretando fuertemente con esos dientes en una situación en la que no todos los dientes están apoyando sobre la férula, sino en la que parte de esos dientes. Por lo tanto, aunque tengamos hecha una férula de descarga, hay que acudir a nuestro odontólogo una vez cada 6 meses, una vez al año, para por lo menos intentar pues ajustar esa férula y que hagamos presión sobre todos los dientes. No en todos los bruxismos es necesario la fabricación de una férula. Cuando el paciente comience a notar dolor en las articulaciones, es la hora de acudir a su odontólogo. Efectivamente, a partir de cuando el paciente empieza a tener sensaciones clínicas, es decir, cuando ya existen dolores articulares o dolores musculares. Si es un desgaste fisiológico en el cual el paciente perfectamente lo puede asumir, no tiene ningún tipo de dolor, no tiene ningún tipo de lesión articular, pues a ese señor lo que le decimos es que seguramente esté rechinando, que por la mañana, cuando se dé cuenta que él está apretando a nivel consciente, que deje de hacerlo, y que sobre todo por la noche pues vigile si se levanta con dolores, etcétera, porque si ocurriera eso, pues ya haríamos la férula de descarga. Pero no en todas las ocasiones, no en todos los bruxismos es necesario hacer una férula de descarga. El bruxismo, una disfunción que se puede presentar tanto en la edad adulta como en edades infantiles. Si para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un vaso, definitivamente necesitas el mejor especialista en implantes dentales. Implante, el primer instituto dental avanzado de Burgos, en la Plaza Mayor. Implante, definitivamente. Hoy en Cita Previa vamos a recordar el Día Mundial sin Tabaco, que fue el pasado 31 de mayo, y este año el lema de la campaña de la Asociación contra el Cáncer es las medidas eficaces para el control. A nivel nacional el éxito al finalizar un tratamiento médico es del 60%. Para ello vamos a hablar con una psicóloga de aquí de la Asociación contra el Cáncer del área de prevención, Cristina Sota. Muy buenas noches, ¿qué tal? Encantada de estar aquí, ¿no?
Bueno, hablamos de las medidas eficaces, ¿no?, que es la campaña de este año. El éxito en España es del 60%, ¿no? Aquí en Burgos, concretamente, ¿cómo es el éxito de los tratamientos? Nosotros muchas veces cuando vienen las personas les hablamos que rondamos el 80% al finalizar el tratamiento. Depende de muchos factores, de dónde se realice, por ejemplo, si vamos a la empresa, si se realiza en la sede, si nos desplazamos a otro lugar y las características del propio tratamiento. El tratamiento adquiere su máxima eficacia cuando se hace de forma combinada. El médico, la neumóloga en este caso de la Asociación contra el Cáncer, que colabora con nosotros, y el tratamiento psicológico. Esas dos ciencias, la ciencia médica y la ciencia psicológica unida, utilizando múltiples componentes y múltiples técnicas para una enfermedad tan compleja como es el tabaco, va a hacer que la ayuda profesional multiplique casi por 10 las probabilidades de conseguirlo. Vamos a dar cifras, Cristina, de aquí, de la Asociación contra el Cáncer. Por ejemplo, el pasado año, ¿cuántas personas recibieron terapia para dejar de fumar y finalmente cuántos lo consiguieron? Pues estamos hablando de que se acercan a pedir ayuda o asesoramiento unas 200 personas al año. Es más o menos lo que estamos viniendo en los últimos años. De ellas, el 70% entra en una terapia de grupo y conlleva un tratamiento del que te hablaba, en el que constará de 7 semanas, de hora y media a la semana, más o menos, más 3 seguimientos. Les veo al mes, a los 6 meses y al año y medio, que llamamos a ver qué tal está la cosa. Esos serían los tratamientos pues eso, que más personas van a tener. Luego el otro 40%, la mayoría de las veces, son personas que vienen o bien para prevenir recaídas, que llevan ya un tiempo sin fumar y se ven inseguros, o personas que evaluamos y valoramos la posibilidad de que es mejor un tratamiento individual, y hacemos una evaluación y una historia clínica atendiendo a sus necesidades. Pero más o menos rondarían que el 60% entrarían en una terapia de grupo y casi el 40% entrarían en una terapia individual. Podemos hablar también de que realizamos terapias, como te he dicho, en empresas y en la propia sede de la Asociación contra el Cáncer, cuando la empresa nos lo solicita. ¿Cómo está evolucionando la lucha contra el tabaco? ¿Ha disminuido el porcentaje? Vemos ese índice que ha disminuido de personas que ya han dejado de fumar. Más o menos se está manteniendo a lo largo de los últimos años. Sí que es verdad que se ha mantenido bastante alto y constante el aflujo de personas que solicitan ayuda. Sí que es verdad que cada vez seguramente las personas que solicitan ayuda tienen una adicción a veces un poco más alta o tienen otros problemas asociados, que eso no lo debemos perder de vista. Y eso pues también va a ser importante. Hemos visto, bueno, en los últimos 25 años el porcentaje de varones que han dejado de fumar se ha reducido a la mitad, mientras que el de las mujeres está estabilizado. Esto no sé si vosotros lo estáis viendo. Nosotros os puedo decir que casi es el 50% de hombres y el 50% de varones los que llegan a nuestra consulta, con una edad media de 41 años, más o menos. O sea, que quiere decir que tenemos de todas las edades, desde 18 y 19 años hasta 70. Pero sí que es verdad que esto era algo preveíble ya, ¿no? Lo preveíamos. Esto es una pandemia, el tabaco, que surge y cursa con unas curvas epidemiológicas. Los hombres alcanzaron ya hace unos años su máximo pico, con unas tasas bastante elevadas, y ya desde hace 20 años se ha visto esa mortalidad en varones. Sí que es verdad que se preveía en el que la incorporación de la mujer al tabaquismo fue muchos años más tarde, en España incluso más tarde, con la mujer se hace coincidir casi con la incorporación de la mujer a la universidad, y la patología realmente es que la estamos empezando a ver. ¿Qué hace? No vamos a fumar nunca a los niveles que fumaron nuestros abuelos. O sea, los varones que hace unos años tocaron una curva epidemiológica que no lo va a hacer las mujeres. Pero sí que es verdad que en ciertos rangos de edad hay un nivel bastante
bastante mantenido de mujeres, mientras que a partir de los 40 años sí que es verdad que se está viendo un descenso brusco en varones. Era algo más o menos que se preveía. Has comentado que van a la asociación de un perfil de 40 años para arriba. En cuanto a los jóvenes, ¿qué estáis notando? ¿Se inicia la edad para iniciar a fumar es más temprana o está disminuyendo en los jóvenes esa adicción? Pues eso es algo que estamos valorando y que valoramos cada año. La última recogida de datos que tenemos nosotros de porque hacemos intervenciones de prevención, es que la edad media en Burgos era muy parecida a la que había a nivel nacional, estaba en 12,9 años, prácticamente 13,1, estaba ahí un poquito estable. Sí que es verdad que la percepción y los últimos estudios que se están llevando a cabo, por ejemplo, en otras comunidades, sí que están hablando de una reducción bastante importante, casi un 30 o 40% del número de jóvenes fumadores, principalmente varones. Entonces, sí, es algo que ahora empezaremos también a ver y a evaluar los resultados a medio plazo. Una de las cosas que así te puedo decir de mi percepción clínica es que sí que es verdad que una de las cosas que más nos han ayudado es en la prevención de recaídas. Recae mucho menos gente desde la incorporación de las nuevas leyes sobre tabaco. Dejan igual, pero recaen menos. También con esa subida de impuestos al tabaco, yo creo que ha hecho a lo mejor, ¿no?, que la gente deje de ir a los estancos y deje de comprar tabaco. También es una de las medidas, ¿no? Es una de las medidas más eficaces que pueden adoptar, se puede adoptar. Está demostrado que un incremento del precio del consumo de tabaco disminuye un 10% el número de fumadores, sobre todo entre los más jóvenes. Sí, la economía y el precio del tabaco, así como el control de la publicidad y el control y gestión del patrocinio y la promoción del tabaco, son medidas eficaces, sobre todo en la prevención del consumo de tabaco. Esta campaña, ¿cómo la veis para este año? Fenomenal. El Día Mundial contra el Tabaco siempre ha tenido unos objetivos clave y son los objetivos más vulnerables al consumo de tabaco. En los últimos años la Organización Mundial de la Salud ha tenido principalmente los mismos objetivos casi que la industria del tabaco: los niños, la libertad, la publicidad, y las mujeres, la estética dos objetivos son claros y casi al igual que nosotros: dejar de fumar y ayudar a que no empiecen. Entonces, el poder promocionar a través de un día tan importante como el Día Mundial contra el Tabaco la labor que nosotros hacemos cada día y poder llegar a más gente y ofrecerles ayuda gratuita a todas las personas que lo soliciten, pues yo creo que siempre lo tendremos que valorar de forma positiva. Este año va a ser una oportunidad, sobre todo una oportunidad de difundir que funcionamos y que podemos ayudaros. Pues Cristina, lo hemos comentado, para que a todas aquellas personas que nos estén viendo y quieran dejar de fumar o quieran una ayuda, pueden acudir a la asociación, ya hemos dicho las terapias, que se acerquen para buscar información. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos cada semana. Que pasen buena semana. Adiós.